Bienvenidos a una nueva edición de Sodre en Escena. Hoy les vamos a mostrar la génesis y el desarrollo de esta nueva apuesta del Ballet Nacional del Sodre, homenajeando a Mario Benedetti en los 100 años de su nacimiento, haciendo La Tregua. Una obra literaria escrita en 1959 que fue llevada a cine, a teatro, traducida a varios idiomas, pero jamás se hizo en ballet. Para ello estuvimos conversando con todo el equipo de trabajo que logró esta puesta en escena. Yo decía que era la única oficina del mundo que había adquirido la categoría de república, porque el empleado público era el gran personaje de este país. Era la seguridad. Una familia que tenía un empleado público sabía que tenía la seguridad. Y a mí eso me pareció que iba creando una rutina, que el uruguayo de clase media era un tipo con muy lindas condiciones, que era inteligente, con tendencia a la cultura y demás, y que esa rutina lo iba empobreciendo, ¿no? Y esa alarma que tuve yo, fue lo que estuvo por debajo de esos libros que te digo, los poemas de la oficina, montevideanos, hasta incluso La Tregua, El país de la cola de paja, eso, ¿no? Donde hay como una crítica, ¿no? de esa vida tan rutinaria, tan igual siempre, ¿no? Es una buena idea eso de turnarse. No está bien que se quede siempre usted. Yo no tengo más remedio. Además no me importa demasiado. A mí no me espera nadie. Pero el pobre Heller estaba desesperado. Y a usted a lo mejor lo esperaban también. No. ¿Nadie? Hoy no. Yo ya no estaba en la burocracia, estaba en lo de Piria. Y en lo de Piria nos daban 2 horas al mediodía para ir a comer. Y yo, en vez de irme a Malvin a comer, me quedaba ahí en el centro, en el Sorocabana, y ahí durante 2 horas escribí toda La Tregua, en el Sorocabana de 25 de mayo. Este hombre, el protagonista de La Tregua, Martín Santomé, era para mí como un símbolo de los peligros que yo veía en ese Uruguay burocrático, porque Santomé era un hombre inteligente, un hombre culto, y que se iba como achicando, se iba como entristeciendo, ¿no? El romance con Avellaneda le levanta el ánimo, digamos, ¿no? Esa vida tan triste, tan rutinaria y además, que se podía levantar por el amor, que el amor podía ser un estímulo para que esa vida tuviera más color, ¿no? Tal vez quise decir eso, no estoy demasiado seguro. La Tregua nos produce, a mí mismo también, me produce una curiosidad enorme de ver qué es lo que vamos a conseguir y qué es lo que vamos a lograr, y espero que sea algo maravilloso, porque para eso lo estamos haciendo, ¿no? Ahora, la apuesta es muy grande y es muy difícil, y es muy complicada y muy compleja, pero no es algo que no se haya hecho ya. Por lo tanto, tampoco ni siquiera en eso estamos innovando, ¿no? Tú, cuando a día de hoy ves Romeo y Julieta en ballet, dices, Romeo y Julieta es lo más normal del mundo. Cuando se hizo la primera vez, probablemente dijeron, qué locura hacer Romeo y Julieta en ballet. Claro, lo que pasa es que hay que pararse a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final no miramos hacia atrás la historia y hoy damos por normales ciertas cosas que cuando se hicieron no eran normales. Por lo tanto, bueno, es anormal por el tipo de literatura que es y por el mensaje que nos da. Esa es la gran dificultad. Faltaba uno de los lenguajes del arte. Hemos mencionado todos esos otros lenguajes, el cine en varias ocasiones, el radioteatro, pero faltaba la danza. Y creo que fue un acto al mismo tiempo de audacia y de enorme imaginación creativa la que tuvo Igor Yebra al pensar
que podía ser un ballet con La Tregua. Más allá de lo que significa como homenaje a Mario Benedetti, creo que viene a enriquecer la cultura uruguaya, viene a darle otra dimensión que ahora que se está conociendo en el mundo, que pronto se va a estrenar el ballet La Tregua, causa asombro, curiosidad, muchísima expectativa. El Sodre en esta producción muestra toda su capacidad creativa, porque los decorados, los trajes, todo lo que ven está producido en el teatro, está producido por la mente creativa de Millán, de Sebastián Marrero que hace las luces, de la coreografía, etcétera, pero está producido, está hecho por nuestros talleres, está hecho por nuestro público, por nuestros técnicos, o sea que es una producción, es una capacidad de producción que hay muy pocos teatros que lo tienen, digamos, es decir, montar una producción con esta digamos, esta envergadura de escenografía, este vestuario que implica una enorme cantidad de diseños diferentes para los personajes. Hay 40 bailarines que digamos, rotan los roles protagónicos, pero hay 40 bailarines en escena permanentemente, que digamos son más de 40 porque no todos los días bailan los roles solistas los mismos bailarines, o sea, por lo tanto es un esfuerzo de producción que da también muestra al Sodre en su plena capacidad en un año donde muy pocos teatros han producido ni en Europa ni en América, entonces también es un orgullo decir, bueno, en la cultura hay un impacto y esta posibilidad también de haber sido pioneros en la producción cultural y en la producción de obras de arte. Me convoca Igor y me dice, bueno, necesito que hagas la historia de La Tregua de Mario Benedetti. O sea, hay un libro con una historia súper marcada, ya no es una historia que yo me imagino, sino es algo que ya está, y bueno, y ahí es la transición, ¿no? Entonces ahí se arma el gran equipo que está en La Tregua, que están todos, Luciano, Gabriel, Hugo Millán. Bueno, somos un gran equipo y es bajar a tierra el libro y decir, bueno, ¿qué queremos contar? ¿Qué queremos hacer? Trabajar con una institución cultural a veces, ¿no? No solo estoy pensando en el Ballet Nacional, sino que estoy pensando en Benedetti y en particular en La Tregua, que tiene mucha historia y muchos uruguayos y uruguayas tienen una idea de la obra, tienen una emoción vinculada, una experiencia. O la leyeron cuando eran jóvenes, o la leyeron de grandes, o trabajaron en una oficina, o amaron a destiempo. Siempre implica una toma de posición, ¿no? Eso te obligan los íconos. Uno se tiene que parar frente a ellos y si no toma una posición, el ícono te traga. Por un lado está la libertad de no hacer La Tregua porque La Tregua ya existe y es muy buena. Entonces eso nos libera a tener que hacerla nosotros. Nosotros tenemos que hacer una nueva obra de arte, en otro lenguaje, en otra disciplina. Entonces no solo que nos liberamos de contar esta historia, sino que uno diría, sería torpe que nosotros tratáramos de contar lo mismo, que fue muy bien contado, pero en otro escenario. Lo que tratamos de hacer en ese escenario es contar otra cosa, ¿no? Contar de otra manera. Borges dice una cosa que creo que nos guió a todos en el trabajo, dice, la buena traducción no repite el original, dice, conduce al original. A la hora de abordar, hacer una adaptación de La Tregua, una novela que es como una institución acá en la cultura uruguaya y mundial, ¿no? Es como muy icónico, es una cosa que, digamos, todos de una u otra manera tenemos una relación con la obra de Benedetti.
Entonces es un tema muy delicado y nosotros desde el principio con Marina Sánchez y con Gabriel Calderón, que es quien, digamos, el dramaturgo que hizo esta adaptación al ballet, un trabajo, digamos, con muchísimo respeto, sabiendo que nos estábamos metiendo con una institución de la literatura uruguaya, pero también con muchísima libertad y con muchísimo respeto y con eso, tratando de encontrar nuestro propio lenguaje, nuestra propia visión y eligiendo cuál es la tregua que queremos contar también, porque la tregua, como todas las grandes novelas, admite muchas lecturas y muchas sensibilidades y según las personas se puede entender de distintas maneras. Entonces nosotros intentamos también tener nuestra propia versión de la tregua y la idea, al final del día, eso también lo planteamos desde el principio, no es que la gente venga a ver el ballet y entienda la historia, el libro, simplemente es como una puerta hacia la novela, ¿no? La idea de esto es que la gente salga del ballet y se vaya con ganas de descubrir, los que no la leyeron, la tregua. Eso, proponer a la coreografía un concepto, más que regirte al texto original, ¿no? La tregua original. No, o sea, no estamos reconstruyendo una situación en una época X, sino estamos reconstruyendo o poniendo en escena una situación que le puede pasar a cualquier persona y que puede ser en distintos temas. Coincidió que estábamos con el tema de la tregua y justo nos tocó este momento de tregua. Todos los países tuvieron sus pasados y todos podemos entender rápidamente que aunque la historia suceda en Montevideo y que Montevideo sea una ciudad particular, estamos hablando de algo que le sucede a todos los seres humanos. Entonces nosotros siempre estuvimos tratando de buscar esa universalidad en lo local, digamos, no cubrir que esta obra sucede en Montevideo, no desaparecer que sucede en una época que no es la actual, pero tampoco ir a lo local y a lo particular, porque estamos mucho más preocupados en hacer vibrar lo universal de esas relaciones y de esos personajes. En el trabajo en equipo siempre se está como ecualizando, ¿no? Bueno, y se tienen que definir prioridades o en tal caso, y de acuerdo a las necesidades del espectáculo. Ahí el que marca esa ecualización es el espectáculo en sí, es la propuesta, es algo que es indivisible, digamos. No podemos pensar en que esto es un espectáculo formado por partes individuales, sino que esto ya es un todo y inevitablemente ya no se puede separar. Y en esa conjunción de áreas es que se genera esta ecualización trabajándolo en el equipo, ¿no? Con la dirección en este caso, que es quien marca en cierta manera esa ecualización para dar énfasis a un área o a la otra para que no sea un show específicamente de danza o de música o del uso de escenografía por separado, ¿no? La previa, todo el concepto estaba manejado de antes, lo de cómo desarrollar, de qué tenía que hablar ese vestuario, que tiene que ser atemporal, si quiere decir, o tiene que ser universal, no tiene por qué ser moda contemporánea y no tiene por qué ser de una época. Y en base a eso, a un concepto, se desarrolló la escenografía y el vestuario. En eso. O sea, bueno, a mí me pareció tomar qué es la tregua. La tregua es un tiempo, un compás de espera en un personaje que está encerrado en sí mismo, pendiente de un final, de un recorrido en su vida y la incertidumbre de qué será el después. En eso me basé, en eso trabajé, en el encierro, en la vida interior de ese personaje, su mundo interior, tanto laboral como en su familia. En eso ver el mundo siempre a través de la ventana o a través de la vida de los demás. Por eso me interesó mucho el tema de las ventanas montevideanas. Esto que nos rodea, que están en todos lados. Vemos las ventanas con postigones, con visillos, donde la luz se filtra, donde se ve de adentro hacia afuera, pero de afuera no veo. Y la vida pasa fuera de esos postigones. Me interesó trabajar eso.
Es la primera vez que me convocan a hacer la música de un ballet entero, ¿no? Entonces, un poco la idea de Marina era que existiera a nivel coreográfico y también a nivel musical ese cruce de influencias que está en su estilo, que viene de la música clásica, pero también con fuertes influencias del tango y de la música más contemporánea. Y entonces, bueno, ahí llego yo, que justamente también vengo trabajando en ese cruce de estilos también ya desde hace muchos años. Entonces fuimos tratando de ir encontrando un lenguaje propio a la tregua desde nuestros estilos y nuestras visiones. En el ballet particularmente la música juega un rol muy importante y al no haber palabra, a diferencia del teatro, en mi caso me gusta trabajar mucho con la emoción, ¿no? O sea, que la emoción es lo que da contexto a una escena que se está bailando, ¿no? O bueno, representando a través del movimiento y no de la palabra. Creo que esa es la manera más sencilla de comunicar, digamos, o que el público pueda fácilmente decodificar la idea de la creación de una atmósfera, teniendo el punto de partida de la emoción como inicio, digamos. Dentro de su obra narrativa, sin duda destacan sus novelas y muy especialmente La Tregua. La Tregua es una pequeña novela, 52.000 palabras, que escribió en los intervalos de almuerzo de un empleo administrativo que tenía en la Ciudad Vieja. Es una novela con una fórmula muy peculiar, un diario íntimo, que ha sido la novela más editada, más publicada, más traducida, más trasladada a otros lenguajes, al teatro, al cine, al radioteatro. Se ha hecho en todas partes del mundo, con lo cual nuevamente creo que el conflicto, las situaciones que aparecen en La Tregua, si bien parecen tan montevideanas y tan de nuestro entorno de mitad del siglo XX, sin embargo llegan a todo el mundo. Y él mismo decía que no sabía por qué esta novela había tenido tanto éxito. No intentas contar la historia tal cual. Día tal, no sé cuántos, se encuentran en la calle Concepción, San José, en la cafetería y toman... No, intentas ir a la esencia de la obra, ¿no? Intentas ir a la sensación que la obra te deja cuando tú la leas, ¿no? Yo creo que el objetivo estará conseguido si cuando uno sale del teatro se queda con una sensación similar a cuando ha leído la obra, ¿no? Respetando un poco los cauces por los que va. Es como crear un perfume y ir a la esencia del perfume, que es lo más difícil que existe, ¿no? Porque cuando uno lee la novela, más allá de seguirla a través de los personajes, el protagonista, que es Martín Santomé, Laura Avellaneda y su amor, los personajes de la oficina, los hijos, la familia, uno siente que hay una presencia muy grande que la da el lenguaje, la literatura, que es la rutina, ¿no? Como Martín vive en una rutina y encuentra en esa rutina incluso una buena manera de vivir, de persistir, y el azar que se llevó a su primera mujer, el azar que hace que llegue un nuevo amor, el azar también que se lleva a ese amor. Me pasó que cuando leí el libro, es tan detallado lo que describe Benedetti, en lo que siente Martín, el personaje principal,
sobre la rutina, es tan intenso lo que él siente con esa rutina del trabajo, los hijos, que yo digo, bueno, pero ¿esto cómo hago corporalmente si yo no tengo palabras? Entonces me parecía tan intenso que dije, no, acá tiene que haber un personaje. Y ahí surge la rutina, que la rutina no existe en el libro como personaje, pero sí la palabra rutina está presente. Entonces ahí es algo que el aporte y la historia que yo me hago como coreógrafa. Decido poner un personaje de rutina. Después a todo esto en el libro está el tema de la muerte, está el tema del destino de Martín, que ha tenido mala suerte, pues se le muere la esposa, después se muere la mujer que él se vuelve a enamorar, pero él a su vez es algo muy lindo que se enamore de una mujer joven, le trae como, lo hace rejuvenecer. Entonces, hablando ahí con el equipo, que yo les decía, no, porque es como la muerte, pero a la vez ahí surge en esta lluvia de ideas, Gabriel me dice, pero es como el azar de la vida esto, lo que le pasa a Martín. Y yo dije, ay, pero qué bueno eso. Entonces era muerte y azar. Pero después con el transcurso de los ensayos y de la creación, dije, no, muerte no, porque muerte es una sola, muerte se muere y ya está. Esto es azar. La vida es el azar, porque el azar tiene las dos caras. Tiene eso bueno y malo. Esta obra yo creo que hay que recibirla como una versión, una visión de lo que es la tregua. No es la tregua de Benedetti puramente, porque hay situaciones que uno lee en la novela que son como el azar, ¿no? Las cosas que le van pasando son la vida misma. A uno le pasa una cosa en un momento y uno le dice, esto fue el azar que yo me encontrara con tal persona. Esta rutina que me está matando o esta rutina que me tiene harto y por eso... Todo eso también, al ser ballet, hay que trasladarlo a un personaje. Esos personajes aparecen en la puesta en escena y también tienen que ser personajes totalmente diferentes a los otros que son los cotidianos. Son personajes como no abstractos, pero sí como muy diferentes quizás en la línea del vestuario. Pero, por ejemplo, la rutina soy yo mismo. Entonces, mi rutina debe ser similar a mí. El azar es algo inesperado y mucho más flexible y maleable y cambiante. Entonces, son los conceptos que uno de repente maneja para el diseño del vestuario. Estos personajes que se crean, que son la rutina y el azar, la rutina lo interpreto como Martín, porque es como el hombre es masculino, siempre lo vi masculino, porque es como él mismo, pero así, siempre con la idea de ir a trabajar, de hacer esto, de un tipo máquina. Hago esto y hago, sin sentimientos, es como que si fuera un Martín sin sentimientos, más estructurado. Entonces siempre lo vi como un personaje masculino, pero el azar tiene esa cosa que no sabemos. La muerte puede ser hombre, mujer, o algo que no sabemos. Entonces me parecía que era importante mostrar en el azar los dos lados, con una mujer y con un hombre. Y en el reparto está un poco eso, tengo dos repartos, hay un reparto femenino y hay un reparto masculino, y desde la creación estamos tratando de que sea así, que no tenga género, sea como una cosa que no se sabe. Con La Tregua empezamos en realidad con talleres hace mucho tiempo, de experimentar movimientos y de cómo es un movimiento de una oficina y de cómo es cada personaje. Y bueno, y ahora volvimos a trabajar en eso y le estamos metiendo con todo. Bailando vemos la obra y como que entendés, pero no es lo mismo que haber visto o leído la historia antes para luego poder
plasmarlo de una manera distinta. Los dos personajes que me tocaron son justo personajes que no son personas en realidad, porque la coreógrafa decidió agarrar como a la rutina que habla mucho Benedetti, habla mucho en el libro, como la rutina, que es algo constante que está encima de Martín, que es el personaje principal. Entonces hago de la rutina, que está siempre encima de él, como atrapándolo y no dejándolo cambiar tipo nada de su vida, como continuar con la rutina. Y también me toca aprender el azar o la muerte, según cómo se vea, que eso es el otro personaje, que en los otros repartos son mujeres, y en este caso me va a tocar ponerme puntas, a ver qué sacamos de ahí, a ver si se puede. La tregua es una obra maestra de nuestro querido Mario Benedetti, que está bueno poder hacer algo de él al cumplimiento de sus 100 años. Me parece que está bueno para el Ballet Nacional del Sodre hacer algo de ese estilo. Creo que no se ha hecho muchas cosas así. Cosas innovadoras y nuevas, poner el ballet a una novela al ballet, es algo que no se da a menudo. Leí el libro, me encantó, obviamente ya sabía de la tregua, pero ahora que volvimos a tocar el tema, lo releí el libro, también vi la película y por suerte hago un rol protagónico, que es el de Laura, y estoy emocionada por hacerlo porque realmente tiene mucho por crecer, desde que empieza hasta que termina, pasan muchísimas cosas y creo que es muy interesante, que a la gente le va a gustar mucho. Voy también a interpretar al rol de Isabel, que es la esposa muerta, que bueno, que en el libro aparece como memoria, pero no aparece obviamente físicamente, porque cuando ya empieza el libro Isabel ya estaba muerta, y es algo que está también muy bueno, traer otros aspectos que sean diferentes a los que fueron el libro a ballet, y algunas cosas que se han cambiado también, que creo que van a hacer que el público realmente esté pendiente de la obra y que realmente le llegue, ¿no? Lo tomo también así como es una obra como de Marina, y creo que nos deja capaz que bastante libres así también, de crear algo dentro de que, obvio, lo que ella busca, pero creo que es una obra que va a poder como crear sus propias cosas así también, o sea, algo como sentimental de lo que sentís vos y lo que vos también querés transmitir, de lo que ves en una película o lees un libro, lo que te genera a vos. Creo que a mí me interesa eso, como lo que genera a mí, lo que yo puedo generar en el público. El cuerpo de baile, yo creo más que interpreta todo el entorno de lo que se está viviendo, interpreta la ciudad, de cómo era la ciudad y cómo el principal estaba viendo la ciudad en ese momento. El ambiente de la oficina lo crea, entonces creo que el cuerpo de baile se enfoca en todo eso, en crear como todo el ambiente. Estoy con ganas a ver qué sacamos, aparte como está creando con nosotros es distinto, no es como una coreografía ya armada que te tenés que aprender y es así, punto, sino que podemos experimentar a ver por dónde nos puede llevar. Más con una persona de repente le es más fácil por un lado, a otra persona le es por el otro. Entonces vamos a ver.
vos en la novela podés leer rápidamente, por ejemplo, en alguna entrada del diario, la novela es un diario, ¿no?, que lleva el personaje, Martín, y él dice una entrada sobre que cenó con sus hijos, y te explica que se lleva mal con los hijos, pero te dice claramente, con este me llevo de esta manera, con esta me llevo de esta manera. Ahora, eso en la danza, ¿cómo lo explicas, no? Nosotros queríamos hacer una cena con los hijos, pero ¿cómo explicas que con este te llevas bien y con este mal y con este peor? Y que con estos dos que te llevas mal, no te llevas mal de la misma manera. Entonces, y sin caer en la literalidad, ¿no? Sin caer en una suerte de mimo de decir, ¿no?, ¿cómo lo haces? Entonces, por un lado los vamos viendo a ellos y vamos comprendiendo a ver si eso está sucediendo. Y a veces son los mismos bailarines que te dicen, yo siento acá, lo miro, cada vez que aparece él lo miro de la misma manera, mi rechazo es de la misma manera. Y eso me obliga a mí a volver a la novela y a ver de qué distintas maneras Benedetti, digamos, relata esas diferencias que tiene un personaje. Entonces es un ir y venir. El vestuario de ballet es muy técnico porque el cuerpo es el protagonista, la expresión del cuerpo, y hay determinadas reglas en lo que tiene que ver con su construcción y con su funcionalidad, que han sido el aprendizaje de estos años, ¿no? Por eso de repente también hay mucho de lo clásico, de las convenciones en un arte muy exacto, que de repente no funcionan en los otros ámbitos de la escena que he trabajado. Porque uno proyecta de repente para actores, para carnaval, para otras cosas y es diferente, pero acá depende mucho del conocimiento de cómo cada uno es especial. Uno los mira en el escenario y decís, son todos iguales, perfectos, parejos. No, son todos distintos, todas las chicas son distintas. Entonces el conocerlos desde su individualidad, no solamente del físico, de su técnica y de su comportamiento en el escenario, también aporta a la hora de diseñar, de proyectar. El diseño de iluminación, bueno, para espectáculos específicamente o para artes escénicas, se basa en cumplir unos objetivos, digamos, ¿no? Unos objetivos que son bien claros y que de acuerdo al espectáculo se ponderan más o menos según cada espectáculo. El primer objetivo, y es el más básico, es que se vea, ¿no? El espectáculo o el artista se tiene que ver. En eso nos referimos a la luminosidad, ¿no? Luego el siguiente objetivo sería dimensionar el espacio o la figura, la forma, ¿no? Esto relacionado más a lo pictórico específicamente, ¿no? Como de composición, bueno, acá aparecen ángulos de luz, color, ¿no? Toda esa parte que es más pictórica, si se quiere. El siguiente objetivo que también es algo que podemos influir bastante en los espectáculos, se llama visibilidad selectiva, digamos. En esa visibilidad selectiva uno dirige la mirada del espectador de acuerdo a las necesidades del espectáculo, ya sea dramático o por simplemente movimiento, ¿no? Otra variable más es generar atmósferas, ¿no? La creación de atmósferas de acuerdo al espectáculo que se está haciendo. Y bueno, el último y no menos importante sería el objetivo de controlar también el tiempo, ¿no? Es una de las áreas que puede manejar el tiempo como una variable a la hora de diseñar. Parece que el ballet en los últimos, no sé, 15, 20 años ha tenido una apertura impresionante y tiene que ver con eso también, ¿no? Con ir abriendo estilos, y mucha gente descubre la música clásica a través del ballet, pero también descubre otros estilos. Me parece que ha sido interesante, y bueno, en particular en este espectáculo quisimos mantener esa esencia del ballet del Sodre, digamos, a nivel de identidad musical y artística. Y yo qué sé, yo grabé orquesta, grabé cuerdas, pero también hay programaciones electrónicas y hay cosas mucho más del mundo bajo fondero, si se quiere, y cosas que tienen que ver conmigo también desde lo pianístico. Al mismo tiempo, por ejemplo, Marina tenía muy claro que habían dos piecitas que quería utilizar, una de Beethoven, el movimiento, el andante de la Patética, la sonata para piano de Beethoven, después una pieza también de Vivaldi para guitarra, eran cosas que ella quería que estuvieran ahí, entonces me parece que también estaba bueno convivir en un espectáculo, en un repertorio musical, con ese repertorio tan clásico, pero desde un lugar también más
más contemporáneo. Entonces un poquito intervine esas piezas. Toda la música está grabada aparte con todos músicos muy jóvenes acá de la escena musical uruguaya. Algunos, yo que sé, desde miembros de la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, yo que sé, tenés Leticia Gambaro, por ejemplo, una joven violista excelente. Después tenés tipos que vienen más del mundo del tango, aunque también tienen fuerte contacto con la música clásica, como Matías Krasiun, el chelista Rodrigo Riera. Grabé con un bandoneonista, Marcelo Rila, que es un tipo que también viene del mundo de la guitarra, pero en fin, grabó Camila González, la cantante de Niña Lobo. Entonces es como que se mezclan distintos estilos en una misma pieza musical, ¿no? Y la idea es eso, que tenga cierta unidad. En el ballet particularmente la música juega un rol muy importante, y al no haber palabra, a diferencia del teatro, en mi caso me gusta trabajar mucho con la emoción, ¿no? O sea, que la emoción es lo que da contexto a una escena que se está bailando, ¿no? O bueno, representando a través del movimiento y no de la palabra. Creo que esa es la manera más sencilla de comunicar, digamos, o que el público pueda fácilmente decodificar la idea de la creación de una atmósfera, teniendo el punto de partida de la emoción como inicio. Yo tengo la impresión de que todos estamos al servicio de todos, y entonces así lo he vivido. Por ejemplo, yo escribí hasta el momento 3 guiones. Uno técnico para todo el equipo técnico, que tenía que saber cuándo entraba, qué era una escena, bueno, que era la de la plaza y el viento. Pero ¿dónde sucede?, te pregunta el escenógrafo, ¿no? Quiero saber, ¿sucede en la mente de un personaje? ¿Sucede en una plaza de verdad? Entonces yo escribí todo un guión técnico para ellos, escribí otro guión para los bailarines, e hice una reducción de la novela en función de cómo habíamos ordenado nosotros nuestra historia. Es decir, que nosotros contábamos una historia, pero esa historia encontraba sus puntos de encuentro en la novela. Y ahora estoy escribiendo un nuevo guión, podríamos decir, unos nuevos argumentos para el programa, que es lo que los espectadores van a leer. Todo eso te demuestra que cada vez que yo, por ejemplo, necesitaba saber algo en relación a por ejemplo, ahora yo estoy escribiendo el programa y necesito saber finalmente cómo son las escenas. Y voy y le pregunto a Marina. Y Marina le pregunta a Luciano Supervielle finalmente cómo va a estar la música, que la necesitamos para definir si esta escena termina así o asá. Ha sido bellísimo para mí el proceso en el encontrar grandes personas, grandes artistas de Uruguay, como son Hugo Millán, Luciano Supervielle, Marina Sánchez y los bailarines y bailarinas que tenemos, al servicio de una obra. Y en este caso, pues bueno, nos hemos metido con una obra muy compleja y muy comprometida, dado su sencillez. Porque cuando uno analiza la obra, dice sencilla por los personajes, pero tiene una complejidad increíble, ¿no? Pero bueno, es un orgullo también. Yo hoy estábamos hablando a los bailarines, y antes de empezar pues les he dicho, chicos, digo, uno habla La Tregua, Benedetti, 100 años, y al final obviamos muchas cosas. Digo, hay que sentirse orgulloso de poder formar parte de un centenario, de un escritor universal, que ya no uruguayo, sino universal, que le pertenece al mundo, ¿no? De una obra que pertenece al mundo. Bueno, nosotros somos una pequeña parte que vamos a formar parte de esa historia, ¿no? Nos vamos a subir a ese carro. Entonces es una responsabilidad muy grande. Que eso además se produzca en su país, y que encima se produzca por un equipo 100% uruguayo. Eso es increíble. O sea, digo, el único externo en todo este proceso soy yo, y yo ya me considero uruguayo también en eso, ¿no? Evitamos todo el tiempo caer en cosas que Benedetti nunca cae, como la vida es triste o es bella, la vida es dulce y es amarga, o la muerte es horrible, la vida es horrible. Benedetti siempre juega con las dos cosas a la vez. La vida es bella y es triste, es dulce y es amarga. Y esa contradicción es la que me parece una manera muy bella en la novela, y nosotros tratamos de emerger aquí. De vez en cuando tiene una tregua, de vez en cuando todo eso se detiene.
Y uno siente que la vida es todo eso, pero además es una pausa que uno puede respirar y amar. Y bueno, lo intentamos con los cuerpos, ¿no? Con la literatura, Benedetti lo ha hecho magistralmente, y nosotros la música, los ritmos y los cuerpos estamos tratando de emerger esa anécdota, digamos. Es un espectáculo que no tengo ninguna duda que va a ser muy atractivo para la gente, no solamente por lo que implica la figura de Mario Benedetti, ¿no? O sea, en esto que es el centro y su aniversario número 100. Y además esta obra específicamente, La Tregua, ¿no? O sea, sin duda hay, en el equipo en general, esto generó una motivación particular y unas ganas como de jugar, ¿no? Como de jugar con eso, ¿no? Como de divertirnos un poco y en la creación poner esa motivación también en pos de que el espectáculo sea algo que también el espectador lo disfrute, ¿no? La puesta en escena y la puesta de esta obra es como toda una nueva producción, entonces la música es nueva, los movimientos son nuevos, la historia no es nueva, pero han hecho algo muy lindo y creo que a la gente le va a gustar mucho. Fue una de las cosas que siempre quisimos dejar esa huella para La Tregua, ¿no? Que en la música haya un dejo a música de candombe, a música de tango, entonces de una manera como sutil, ¿no? Pero que vos escuches y digas, pero estos son ritmos del Río de la Plata. Me parece que eso es súper interesante. Yo creo que estos artistas tal vez se conocían, pero no se hubieran planteado trabajar juntos. Hubiera sido imposible crear una obra de esta magnitud con 40 bailarines, con 3 elencos protagónicos, con una dimensión escenográfica, de posibilidad de creación musical, etcétera, que eso es prácticamente en el mundo de la actividad privada y de la creación privada es algo imposible.